Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es James Crawford y les quiero dar la bienvenida a este webinar que vamos a realizar en conjunto con el equipo de Sternula y su CEO, Lars Moltzen. Y está relacionado con un tema que quizá muchos no vieron pasar o muchos no se han enterado y que les quiero comentar lo siguiente. Hace muy pocos meses la Organización Marítima Internacional, durante la sesión 110 del Comité de Seguridad Marítima, esto más abreviado es el MSC 110, que se celebró en junio pasado, adoptó una decisión trascendental que no muchos conocen y que es el respaldo entregado al sistema de intercambio de datos por VHF, conocido también como VIDES, o también conocido como AIS 2.0, como un requisito obligatorio de transporte bajo el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el convenio SOLAS. Y esto tiene una vigencia a partir del 1 de enero del 2028. Eso es un par de meses más, está aquí a la vuelta de la esquina. Y esta medida representa un hito crucial en la modernización y la transformación digital del sector marítimo global, puesto que la incorporación del VIDES, como les dije también conocido como AIS 2.0, es un sistema de comunicación avanzado que amplía significativamente las capacidades del actual sistema de identificación automática de AIS y está alineado con la iniciativa de la e-Navigation de la OMI para un transporte marítimo más seguro, eficiente y sostenible. El impacto de esta decisión recae directamente en las autoridades marítimas nacionales y tenemos aquí algunos invitados de Chile que nos acompañan, con los que vamos a conversar y seguir este webinar en línea, y estas entidades asumirán un papel fundamental respecto a 3 puntos que podemos ir descubriendo. Primero, la implementación y supervisión de los nuevos requisitos regulatorios. El segundo es la coordinación y facilitación de la infraestructura terrestre y satelital necesaria para el pleno funcionamiento del VIDES. Y por último, la gestión de la transición tecnológica y la estandarización de los servicios de intercambio de datos en el ámbito marítimo. De esta forma se ve para impulsar la seguridad, la eficiencia operativa en todo el sector. Esta decisión abre una gran cantidad de nuevas e importantes capacidades para la comunidad marítima, aspectos que iremos descubriendo durante este webinar y el siguiente que realizaremos. Para comenzar a comprender esta revolución, porque en realidad es una revolución lo que se viene, nos acompaña el CEO de la empresa danesa Sternula, don Lars Moltzen, quien nos comentará acerca de la incorporación del VIDES al convenio SOLAS, los retos y oportunidades que se abren para la digitalización marítima. Esta presentación la vamos a hacer en idioma inglés. Lars va a ir hablando en inglés, así que para los que tengan mejor dominio del idioma, no va a ser necesaria la traducción que voy a ir haciendo yo. Lars es un emprendedor tecnológico danés y cofundador de Sternula. El señor Moltzen tiene una maestría en Ciencias de la Computación y Matemáticas de la Universidad de Aalborg y un título de Innovación Empresarial de INSEAD, que es el Instituto Europeo de Administración de Empresas. Comenzó su carrera profesional como desarrollador de software y algoritmos en el año 1996 y poco a poco centró su atención en las telecomunicaciones y las aplicaciones espaciales. Tras varios años en Nokia, lanzó su primera empresa en el año 2003. Sternula es su cuarta y más reciente startup. A lo largo de los años, Lars Moltzen ha contribuido a una variedad de proyectos internacionales de investigación y desarrollo y ha publicado más de 20 artículos en conferencias y artículos de revistas y patentes, incluidas contribuciones en IALA, la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima. También es miembro del grupo de trabajo para el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento en el Ministerio Danés de Educación Superior y Ciencia. Así que es un privilegio contar con un profesional de esta envergadura con nosotros, quien va a comentar de primera fuente lo que él está desarrollando con su empresa, Sternula, y con lo que es la tecnología que estábamos comentando, que viene a revolucionar el ámbito marítimo, que es VIDES. Lars, thank you. I hope you understand something of my Spanish. Not so much, but Okay. I can recognize a little bit of VIDES and a little bit of Moltzen here and there. Yeah. So thank you very much. I assume you have now said that I will do a presentation about challenges and opportunities with VIDES, the new technology that has been endorsed by IMO to become part of SOLAS from 2028. So you should be able to now see my presentation. Can you confirm that, James? Yeah. Sí. Yeah. So yes. I prepared a short presentation here today for you. I'm very happy to get the opportunity to present to you, speak with you, although I have to stick to English. I'm very fortunate to have James with me
such that everything will be translated along the way into Spanish. Lars está muy contento de tener esta oportunidad de compartir con nosotros su presentación acerca del BDS. Y como él comentaba también, va a ser una presentación en inglés con el soporte técnico mío. Hay que dejar en constancia, lo dejo de inmediato en constancia, no soy un traductor profesional, mi dominio no es full, no es nativo, pero creo que vamos a poder desarrollar una buena presentación con esta traducción. Thank you, Lars. Yes. Okay, so we have a problem. We need to deal with that problem. The problem is about connecting the ship bridge. So the ship has actually today a number of opportunities for getting connectivity, even when they are sailing in the big oceans, from various satellite internet solutions that already exist, and that includes Starlink, Inmarsat, OneWeb, and a number of other systems. James? Es un hecho que tenemos un problema actualmente en el ámbito marítimo, que es la conectividad de los buques, del puente de los buques. Y si bien es cierto que tenemos un problema, que estamos analizando un problema, también tenemos soluciones tecnológicas que han ido apareciendo, que es, por ejemplo, la distribución de conexiones satelitales como la que ofrece Starlink, la que ofrece Inmarsat o que ofrecen OneWeb. Son diferentes constelaciones de satélites que ofrecen soluciones para lo que es la conectividad por Internet, y de esa forma se ha ido tratando de solucionar ese problema que estamos señalando, que es la conectividad de los buques, de los puentes de los buques con el exterior. Yeah. So the problem is a bit like on an airplane. You don't want to board an airplane if you knew that there was a direct internet connection into the cockpit, to the critical navigational systems in the cockpit. In the same way, the ship bridge needs to be shielded and protected from direct internet, because a large ship like the one shown here can, in fact, just like an airplane, be used as a weapon by people with bad intentions. You can also read about that in the BIMCO security guidelines that tell you that you should avoid direct internet into the ship bridge. James. El hecho de muchas veces no le tomamos el peso a lo que son las comunicaciones por Internet, lo podemos encontrar a lo mejor que son muy cómodas, pero el hecho de tener comunicaciones de enlaces de Internet en los buques, como el que podemos ver en la imagen, es algo alarmante y que puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque puede afectar los sistemas críticos del buque. Como sabemos, todo lo que es la tecnología a bordo ha ido evolucionando y debemos proteger estos sistemas críticos a bordo, y de esa forma necesitamos proteger los puentes de los buques. Hablamos de la forma de los puentes, pero en realidad estamos hablando de los buques en sí, que desde el puente como el corazón de todo este sistema que está flotando, que es el buque. Entonces debemos evitar las infecciones y lamentablemente tenemos que enfrentar situaciones como que existen actos maliciosos que buscan utilizar estas debilidades del sistema como armas para afectar la seguridad a bordo. Existen varios documentos que nos pueden hablar de guidelines o directrices respecto a lo que pueden ser las medidas de seguridad a bordo de los buques, y de las cuales podemos ir sacando información y aprendiendo de ellas. In order to solve this problem, a number of organizations, including IALA, IMO, ITU, has been working on the realization of VDES, VHF Data Exchange System, over the past 10 years or so. And VDES is a new connectivity option which is IP-free, so it allows you to exchange data with the critical systems on the ship bridge without opening an IP connection. And the IP connection, the open IP connection, is the problem. So if you can get that part away, you have a solution, and that is what VDES is all about. James. En esta búsqueda de solucionar el problema que habíamos identificado, que era que la conectividad de los buques, de los puentes de los buques, se fue desarrollando básicamente con tres organizaciones principales, IALA, o sea, no en ese mismo orden de jerarquía, IALA, OMI y la ITU, que
una tecnología que se llama BDS, que viene a solucionar este problema de conectividad y viene a brindar, no solamente a solucionar el problema de conectividad, sino que viene a solucionar también el problema de seguridad de esta conexión de los puentes de los buques. Y el BDS es una nueva aplicación, o más que una aplicación, una nueva tecnología que nos viene a dejar libre esa conectividad por IP que tiene la telefonía, que tenía el sistema antiguo, que podía afectar a los sistemas críticos, este sistema de conectividad por IP, cosa que el BDS ya no trabaja en esa línea, y de esa forma, al no tener esa conectividad por IP a bordo de los buques, ya protegemos los sistemas críticos y de esa forma brindamos mayor seguridad a bordo. Okay, so let's look a bit more into the system architecture behind VDES. What we need to achieve is a range of new digital services in parallel to VDES becoming this global standard and a mandatory system on board the ships. There's also something else becoming mandatory, and that are the S100-based services and support of these in the electronic charting system, or the ECDIS. And this is where the focus of this presentation will be. James? Ya. Existe un gran rango de servicios digitales que se están generando a raíz de todo este desarrollo tecnológico, que va en forma paralelo con esta inclusión mandatoria del sistema BDES a bordo de los buques. Entonces son dos cosas que están corriendo en forma paralela: el desarrollo tecnológico de servicios por un lado, y por otro lado el proceso de que el BDES se vuelva mandatorio a bordo de los buques. Y en ese contexto es que empieza a conjugarse varias cosas, como por ejemplo los servicios asociados al S100, que el nuevo estándar de transferencia de data que está generando o que está liderando la Organización Hidrográfica Internacional por un lado, y que lleva bajo ese paraguas del S100 una serie de servicios que afectan a una serie de elementos o servicios como el UKC, como las ayudas a la navegación, etc. Y por otro lado, tenemos que cómo se va a ir, y eso va de la mano, con la forma en la cual vamos a ir visualizando todas estas datas que se va a ir generando y se va a ir transmitiendo en la cartografía, lo que mal llamamos cartografía electrónica, que básicamente son los sistemas de despliegue de información electrónica de ayuda a la navegación. Entonces, ese es el panorama sobre el cual Lars se va a explayar respecto a esto: el S100, todos los servicios asociados, y cómo esto se va moviendo de la mano con el proceso de que el BDES se vuelve mandatorio. Yeah. So one example of such an S100-based services is navigational warnings. And we already, in this ECDIS that we see here, see that there's support of displaying navigational warnings. In a normal ECDIS, the data that you see is quite fixed. It's the charting information, and then a little bit of dynamic data, which are the AIS targets of the nearby ships. But here you see two examples of a navigational warning, and this does not exist in most current systems today. So this is part of the new, more rich ECDIS that you get with VDES. Uno de los ejemplos de la utilización de estos servicios del estándar S100 con las plataformas de despliegue de ECDIS es lo que se ve en el extremo superior o mediano izquierdo, que son esas dos marcas que son Navigational Warning, son advertencias de navegación. Por diferentes motivos podemos tener ese tipo de alertas en nuestras rutas de navegación, y es una forma en la cual se despliega en los sistemas, en las plataformas actuales. Puede ser, sí, puede ser que la información no sea tan dinámica como deseáramos, pero ya es un avance respecto a lo que podemos tener en la cartografía electrónica, pero que puede ser y que está siendo mejorado con otras plataformas, como por ejemplo lo que es VDES, y hablamos respecto al dinamismo de la entrega de esta información, toda vez que podemos ver en la slide, en la pantalla, que ya te estamos hablando de comunicación satelital, y junto con eso comunicaciones terrestres. Entonces, en ese contexto, ya el dinamismo de la información que aparece en las plataformas de despliegue de información digital ya va cambiando.
Yeah. So let's focus a little bit on where this data comes from then. Of course, it comes out on board the ship through the VIDES link, and the VIDES is both a coastal network technology, and it's a satellite-based technology, a two-way satellite technology. And it is, in fact, as we talked about, an extension of AIS. But behind the scene, behind the satellites and the coast stations, of course, you need a network that is able to route the data in an intelligent way, either through the satellite connection or through the coastal network when the ship is near shore. James? Ya. Y todas estas advertencias a la navegación o estos avisos a los navegantes que podemos recibir en nuestras plataformas electrónicas, en el caso del VIDES, que es esta nueva versión de la IS 2.0, podemos trabajar básicamente a través de una red que está constituida por estaciones terrestres o que también puede estar constituida por la constelación de satélites que está orbitando la Tierra y que nos provee este servicio. Esta información viaja a través de, como les dije, estaciones terrestres o satélites, y viaja a través de ciertas bases de datos o que se van generando a partir de la información que se va generando o recopilando, y se van creando redes que van ruteando o van entregando esta información o estos datos de forma inteligente que nos ayudan a ser más eficientes. Cabe señalar aquí al respecto que algunos podrían tener, esto no lo acaba de decir Lars, pero algunos podrían tener la siguiente inquietud o la siguiente duda. Uno podría decir, sí, en el AIS yo veía un buque que estaba en medio del océano, pero básicamente esto no se conseguía por la capacidad de la IS a bordo del buque, sino que se conseguía por la constelación de satélites que estaba dando vuelta a la Tierra. Y esto es un cambio radical que plantea el VIDES de esa forma, porque tenemos un enlace bidireccional entre buque y satélite o entre buque y estación terrestre, que es uno de los grandes cambios que permite que este ruteo se haga en forma inteligente en esta arquitectura. Yes. So this is the network that the digital services, these S100 services, and also other services, not being S100 formats. This is where they come from. This is where they connect to. So you will have the navigational warning services. You will have virtual ATON services. You will have route optimization services, and they are connected onto this network. And the whole thing here is known as Maritime Connectivity Platform, MCP, with a special element to it, which is the MMS, the Maritime Messaging Service, which is the network architecture between the digital services and the VIDES nodes. James. Y esta red, como dijimos que es una red inteligente, se va a comenzar a alimentar de una serie de fuentes que son los servicios digitales asociados al S100. Como dijimos, esta información se va generando, se va produciendo, y necesitamos ir almacenándola en una red que se empiece a nutrir de toda esta información y que pueda, que es la nube posteriormente que vemos, y se almacena en esta nube. De esta forma podemos hacer las transmisiones ya sea por satélite o por estaciones terrestres. A esto se le conoce, a esta red o a esta arquitectura de red se le conoce como la plataforma de conexión marítima, y que tiene un sistema que es el medio a través del cual va entregando estos mensajes, que es el software de mensajería marítima. Y de esta forma nos vamos comunicando. Esta red se va comunicando con las diferentes fuentes de información que pueden ser producidas por organizaciones hidrográficas, por oficinas de ayuda a la navegación, etcétera. Alimentan esta red y de esa forma vamos alimentando esta plataforma de conectividad marítima y vamos distribuyendo estos mensajes a través del software asociado. Yeah. Okay. So what you saw in the previous slide was very much the Sternula implementation of VIDES using the Maritime Connectivity Platform and MMS and serving S100 services. But this is exactly 100% and in line with the architecture defined by Ayala in the G1117 architecture.
shown here. This is figure 5 from that specification, from that guideline. James. Sternula es una empresa que está que sigue a la perfección, o que sigue estrictamente, no a la perfección, sino que sigue estrictamente las recomendaciones internacionales de las diferentes organizaciones que están asociadas. El pantallazo anterior nos mostraba la forma en que, como Sternula explica todo lo que es de la forma en que se mueven todos estos datos, de la forma en que se establece la conectividad entre los diferentes agentes, etcétera. Pero en esta pantalla vemos básicamente la forma técnica de detalle, que es la misma que se utiliza en la directriz de IALA, la 1117, y que nos explica lo mismo que se explicó en la pantalla inicial, pero con un poco más de nivel, con más nivel de profundidad, mucho más tecnicismo, y que a veces nos podría complicar un poquito el entendimiento del sistema. Pero básicamente en esta pantallazo vemos la forma en la cual se grafica este sistema de videz de comunicación con estaciones terrestres, con buques, etcétera, de la nube. Lo mismo que se dijo anteriormente de la plataforma de conectividad marítima y toda esta forma de software de distribución de mensajería, es lo mismo que vemos en esta pantalla, pero de una forma más técnica explicada. Yeah. So if we just look at the individual components here, we recognize the same elements. So there's the ECDIS, and then this ECDIS in the future will support the S100 services that will be mandatory from 2029. Then you can see the VDES part is down here. So VDE TER is the VDE terrestrial, so the coastal VDES. VDE SAT is the satellite-based VDES. You can also see that, in fact, it is allowed, according to this architecture, to make an IP-based connection if the ship owner has this sufficiently strong IT competencies to set up the necessary firewall and cybersecurity protection. And then on the right side, you have the MCP MMS architecture, and you have the S100 based services. James. Como habíamos visto aquí en esta arquitectura y en el extremo inferior izquierdo de la pantalla, tenemos que se van a ir generando una serie de servicios asociados con lo que es el estándar S100, como les dije recién, de UKC, de hidrografía, de ayudas a navegación, etc. Toda esta información va a ir alimentando, estos diferentes servicios asociados al S100 van a ir alimentando las pantallas de visualización, ECDIS, y a través de diferentes mecanismos que son los routers que van a tener a bordo. De esa forma, tenemos, por ejemplo, el VDES abajo, casi al centro de la pantalla, en color naranjo, tenemos dos opciones, que es el VDE TER, que es toda la comunicación de la transferencia de estos datos en forma terrestre a través de estas estaciones costeras, y estamos hablando básicamente de lo que es el alcance de VHF, de comunicaciones VHF, y tenemos la otra opción del VDE SAT, que es la transferencia de toda esta comunicación o toda esta data a través de satélite, y que ya que nos rompe toda la restricción asociada a las distancias. Posteriormente seguimos un poquito más hacia la derecha y seguimos con estos routers, con estos modems que nos van a permitir ir haciendo transferencia de los datos, y nos encontramos con un punto crítico que habíamos conversado recién. Esta arquitectura nos permite, por un lado, la opción de hacer alimentaciones de estos datos a través de direcciones IP, que como ya dijimos, podrían ser más riesgosas, pero podrían ser una alternativa, por ejemplo, a ciertos buques o organizaciones que tengan una estructura de comunicaciones o de Internet mucho más segura o mucho más fuerte. Como les digo, es una alternativa. Pero básicamente en el sector derecho vemos cómo esta información se transmite a través de este sistema de mensajería o esta plataforma de conectividad marítima a los diferentes agentes que van a estar relacionados con la recepción de esta información, y que pueden ser, por ejemplo, servicios de puerto, servicios de pilotaje y practicaje, etcétera, o a otros agentes que provean otro tipo de servicios y que estén utilizando esta estructura. Okay, and you can download that document, the VDES IALA Guideline 1117, from this link that you see here. We will share the presentations after the webinar.
aquellos que estén interesados en conocer más detalles respecto a lo que es la arquitectura de BDES y esta matriz, esta forma de explicar con mayor detalle esta arquitectura, pueden bajar el link de la YALA. Es un acceso que no, y la bajada de la publicación no tiene costo, y es una publicación muy completa que tiene sobre 40 páginas donde uno puede enterarse en detalle respecto a todo eso. Así que es factible bajar el documento de ese link. Y otro punto más también que quisiéramos comentar hasta este momento es que sí, también no se preocupen por aquellos que quieran tener una copia de la presentación, la vamos a compartir también después con ustedes. Y el video también va a estar disponible pronto en un sitio para que pueda ser visualizado, revisado o reconsultado en caso que alguien lo estime conveniente. Okay, so maybe you have seen or heard that we often use the term AIS 2.0. And of course, we already talked about VIDES, which is the formal next generation of AIS. But when we say AIS 2.0, we in fact mean all these technologies that enable the digital services that you will see in the future on the ECDIS. And that includes the old AIS system itself, the digital ship tracking standard under ITU, and then it's the radio communication standard, VIDES, VHF data exchange system, which is a two-way communication system, which is also a standard under ITU. And then it's the S100 data formats. It's a new set of data formats, in fact, for nautical charts, and ECDIS must support this from 2029. Maritime Connectivity Platform is a service provisioning concept, which is very strong in providing authentication and vetting of services. So you get end-to-end cybersecurity implemented through this MCP. And then MMS is the data transfer element of the MCP, which is standardized a little bit on its own under the American RTCM organization. James. Hablar de la IS 2.0 resulta súper fácil y pareciera ser como súper liviano, pero básicamente, y como hemos posteado durante todas estas semanas anteriores al webinar, es una revolución que se viene con una serie de elementos internos que permiten generar una serie de servicios. Y cuando estamos hablando de el AIS 2.0, conocido como VIDES, estamos hablando de que hay una serie de tecnologías que van dentro de este concepto, dentro de esta arquitectura. Partimos con el AIS, que es el sistema de identificación automática, que es básicamente lo mismo que teníamos ahí con el AIS de primera generación, que está en servicio, está dentro del convenio SOLAS desde el año 2002. Tenemos otra parte, otro módulo, podríamos decir en forma más, no sé, para que sea más fácil de entender, tenemos otro módulo que es el VIDES, que es este VHF Data Exchange System, que es el sistema que permite tener una serie de canales diferidos para enviar la comunicación. No solamente enviar, sino que recibir comunicación, porque como les dije recién, esto es bidireccional, a diferencia de la primera generación que teníamos. Está también el módulo, este módulo de tecnología que era el S100. El S100, como les dije, es el formato que está trabajando la Organización Hidrográfica Internacional para hacer toda esta transferencia de datos asociados al ámbito marítimo, para nutrir las plataformas de visualización de esta data, que son básicamente las cartas ECDIS o las plataformas ECDIS. Está el MCP, que es esta plataforma de conectividad marítima, que empieza a reunir todos estos conceptos y algo súper importante respecto al MCP es que agrega un factor de autentificación. Una de las debilidades que habíamos visto con el AIS de primera generación es que era fácil hacer el spoofing, no digamos fácil, pero relativamente fácil hacer spoofing, hijacking, y como todos hemos visto últimamente en las noticias, hemos visto buques en zonas de guerra que están navegando en tierra. Entonces, eso es porque ciertas vulneraciones, habían cierta debilidad en el ámbito de seguridad que vienen a ser resueltas y cubiertas y mejoradas por este MCP. Y después vemos todo lo que es el MMS, que es la forma en que todos estos datos se van a transferir entre las diferentes plataformas.
Es algo que no es sencillo, porque estamos hablando de diferentes plataformas, diferentes tecnologías, diferentes organizaciones, pero es algo que ha ido avanzando de la mano, liderado por principales organizaciones del ámbito marítimo, y que es básicamente lo que incluye algunas de las tecnologías que están incluidas dentro de este AIS 2.0 y que suena como súper livianito decirlo. Okay, now we want to go out sailing. So let's try this out in live. And we have been working for the last year on a large-scale live demonstration in Denmark and Sweden, where we are using 4 different ships and 4 different radio coast stations. The ship in focus for what I'm going to show you now is Poul Løvenørn. It's a Danish buoy inspection vessel that does maintenance of buoys in Danish waters. James. Ahora nos vamos a ir a navegar y nos vamos a ir a navegar viendo un video en el cual se demuestra el trabajo que ha estado realizando Sternula con diferentes autoridades marítimas, principalmente en Suecia y Dinamarca, y vamos a ver la experiencia que ha tenido con este buque de boyero. I don't know how to say the name. Lars, if you can repeat it, please. The name in the English would be Poul is the name of the person, and his last name corresponds to Lion Eagle. Very strange name, in fact, even in Danish. Okay, thank you. Así que vamos a ver la experiencia que ha tenido Sternula con este buque boyero, como le digo, y que ha estado trabajando durante los últimos años, que nos demuestran que esto no es solamente un concepto teórico, sino que ya se está llevando a la práctica y se están haciendo pruebas. Yeah. So the setup is similar to what we saw before. So we have the vessel. It has an ECDIS already. It has a VHF antenna, and there's a base station, an AIS base station in place in Sweden, in fact. And then we start out by setting up a navigational warning service, and that one is using a public open source navigational warning system called NIORD. And then we have added a translation to S124, which is the S100 format for navigational warnings. James? Y en este caso vamos a ver la experiencia de este buque boyero, que está dotado de una antena VHF, que tiene un sistema de visualización de cartas electrónicas, que va a entrar en contacto con una estación costera que es sueca, que utiliza un sistema abierto para generación de alertas de navegación y que está asociado con el estándar S124. Como les dije hace un rato, la OHI está potenciando y liderando todo lo que es esta transferencia tecnológica o esta tecnología de digitalización en el ámbito marítimo a través del estándar S100, y el S124 corresponde a las alertas de la navegación. Y vamos a ver esta experiencia entre este buque boyero y esta estación costera. Yeah. And then, if you publish a navigation warning in the system, it will then connect with an MMS router network that we have set up at Sternula, and that connects to an MMS Edge router node, which is also a Sternula product, and that connects to the VIDES node, which in the setup shown here is a Saab R60 transceiver. So the new AIS/VIDES transceiver from Saab. James? Y como habíamos visto recién, a través de esta autoridad marítima, se va a generar una alerta de navegación a través de este software, que como dijimos es el NIORD. A través de esta generación de alerta va a ir a un router, que es de Sternula en este caso, que posteriormente transmite esta información por MMS, que habíamos dicho que este sistema de conectividad, de mensajería, podríamos decir, de la data, y en este caso estos datos pasan a hardware, a otra maquinita, que es un transpondedor de AIS BDS, que en este caso estamos viendo que AIS y BDS cubre la primera generación, segunda generación, y en este caso de la empresa Saab, y se logra la transmisión de esta alerta de navegación que se generó en primera instancia en esta autoridad marítima en un computador, su transmisión hacia el buque.
Yeah, and a bit similar on the ship side, you have an AIS VIDAS transceiver. Again, we make use of the Saab equipment. So here it's the Saab R6, and that one is connected again to an MMS edge router node. So that's the Sternula MMS proxy, which handles all the cybersecurity aspects of communicating with the digital service. And then it goes into the ECDIS, which in this case is an OpenCPN with a Sternula Voyager plugin that allows for the display of navigational warnings. James. Y por el lado del buque tenemos que estos datos que son generados por esta estación costera son recibidos a través de una antena VHF, son recibidos aquí en esta hardware de AIS que nos recibe adaptado, o sea, capacitado para recibir la información, los datos AIS, VDS, que en este caso también corresponde a un hardware de Saab, de la empresa Saab, que posteriormente son transferidos a un router, el cual, en este caso de Sternula, el cual también a un plugin que tiene se conecta con la plataforma de visualización, que en este caso es un OpenCPN, y el plugin es el Voyager, que nos permite ver esta alerta de navegación que se generó en una estación costera a bordo de mi plataforma de visualización electrónica a bordo o mi carta ECDIS, como se le llama comúnmente. Yeah. And let's look at how it looks in real life. So the base station is one that is in the middle of the city, the big city Malmö in Sweden, on top of a big building. And then on board the vessel, we have an ECDIS. It is running not as the primary ECDIS on board the ship. It's running as a secondary setup on the back bridge, running in a laptop, as you can see here. And then you have the hardware installed, so the Saab R6, which is also a secondary AIS on board that ship, and then the MMS node from Sternula connected with it. Yeah, James? Una de las gracias que tiene la AIS 2.0 es que no reutiliza, sino que utiliza varios de los componentes de la AIS de primera generación. Y en este caso estamos viendo cómo esta alerta de navegación que fue generada en Malmö, de una estación AIS, BDS, fue generada a través de la explicación técnica que les dimos hace un rato y visualizada posteriormente a bordo de este buque a través de un computador con las capacidades para hacer la visualización de esta data. Y al extremo, en la figura del sector derecho, la fotografía del sector derecho, nos muestra este modem, este hardware, etcétera, que le venía comentando recién, de Sternula, de Saab, etcétera, y que les dan la sensación de que no estamos hablando de grandes espacios dentro del buque que vayan a impactar todo el diseño o toda la estructuración de equipos que haya, sino que estamos hablando de pequeños equipos que van instalados, que permiten recibir los datos, transmitir los datos y llevarlos a las plataformas de visualización, como la que pueden ver en pantalla. So this is the live demonstration then happens by someone in the Danish Maritime Authority injecting a real navigational warning into the operational system about some problem they see. In this case, it's a buoy with lights where the light is not working. So they go in, they use this NEOD system and publishes a navigational warning. James. En este caso vamos a ver, se está viendo cómo esta autoridad marítima está enviando esta alerta de navegación al general, o en este caso a este buque en particular, respecto a una situación que es muy general, que puede suceder en forma general, que es como, por ejemplo, que el fanal, la luz, la linterna que tiene una huella se encuentre apagada. And then what happens now is that the nearby base stations, AIS base stations, VIDAS base stations, they start broadcasting this navigational warning. And then you will see these navigational warnings popping up on the ECDIS as small navigational warning icons. In this case, it's shown as small pink dots,
but in some cases, these navigation warnings can also be polygons showing a bigger area where a certain navigation warning is valid. James? Yeah, could you repeat the second part, please? I wrote the pink. What could be the representation? Could be the pink, and the other one could be? No, there was no other thing. So in this case, we're only focusing on the navigational warnings. So in this case, they publish the navigational warning. Yeah, the navigation warning can have two shapes. Either it's a little dot on a certain location, or if sometimes it's an area where there are containers floating around, for instance, and then you typically publish a polygon, so a little, an area where the navigation warning is valid. I should have had an example of that, but it's not here. It's okay, no, it's okay. Don't worry. Yeah. Como habíamos comentado recién, esta autoridad marítima genera una alerta de navegación, etcétera, que era una boya que tenía su linterna apagada, y la forma de representación es la que vemos en pantalla, en el sector derecho, que aparecen estos pequeños puntos de color rosado que parpadean, y tenemos una llamada de atención visual respecto a algo que está sucediendo en nuestra cartografía electrónica. Eso es para situaciones puntuales en las cuales tenemos una boya, por ejemplo, que tiene un problema específico. Ahora bien, si tenemos una alerta de navegación que incluye áreas más grandes, etcétera, claro, la forma de graficar esta alerta no es a través de los puntos rosados, sino que son a través de polígonos que van apareciendo en la cartografía electrónica o que aparecen en la forma del display electrónico que se tiene en el puente. Así que básicamente esas son las formas en las cuales podemos generar estas alertas de navegación ocupando la tecnología del VDES. Yeah, and just as a little note, if you are interested in where this is happening, it's what you see is actually Port of Copenhagen and the waters just outside of Port of Copenhagen. And you see a lot of traffic there. All the green triangles are AIS targets. Y esta representación corresponde a Copenhague, y podemos ver también toda la visualización del tráfico que hay en ese sector, etcétera. Así que es una experiencia real realizada en ese lugar. All right. This also comes as a video. You can afterwards you can click and see the full video of this demonstration, which gives you a better impression of what was done and how it worked to the people who are on board the vessel. Si quieren tener una mejor apreciación respecto a esta representación estática de lo que estamos hablando, está el link de YouTube para acceder al video, y de esa forma se va a poder tener acceso a la visión dinámica respecto a lo que estamos conversando y una mejor apreciación respecto a las capacidades de que estamos presentando. Yeah. Okay, so in this demonstration that I just went through, we were focusing on one particular service, which was navigational warnings, which is in fact part of a bigger system of digital services that have been specified by IMO. In particular, it's under the service number 5 here, Maritime Safety Information Service. That is where navigational warnings belong. But as you can see here, there are many other services. So VTS Information Service, Navigational Assistance Service. If you go down, look at number 14, it's also a very interesting one, Meteorological Information Service, so all information about weather on the route as ships are sailing. This is from the IMO e-navigation strategy implementation plan that you can get at this link. I will not go in detail with all the different services, but you can look for yourself. James? Okay. Todo lo que hemos estado conversando va de la mano, no es que si a alguien se le ha ocurrido desarrollar esto porque sí, sino que va de la mano con lo que es la estrategia de navegación que está generando la OMI. Para ello existen diferentes servicios que están orientados a aumentar la eficiencia a través de la digitalización, y lo que hemos estado conversando, el Navigational Warnings, está relacionado con el servicio número 5,
que el Maritime Safety Information Service, los servicios de información marítima, el MSI, que es uno de los aspectos más grandes y que abarcan más componentes dentro de lo que es la estrategia de navegación. Y también lo que estamos viendo es, y se está trabajando mucho, está relacionado con el servicio número 14, que son los servicios de información meteorológica. Esto, como les digo, es parte de la estrategia de e-navigation de la OMI, y el link que lo podemos ver a la izquierda, en el extremo, o sea, en el costado izquierdo, puede ser accedido a través de ese link para tener más información en detalle, puesto que no nos vamos a referir en él en extenso. Y como pueden ver también en la columna del medio, ven las organizaciones principales que están relacionadas con el desarrollo de estos servicios y la estandarización de los mismos. Está IALA, está la OMI, está la OHI, etc. Así que aquellos que quieran tener más información respecto a los servicios de navegación de la OMI, pueden visitar ese link o nos pueden contactar después para conversar respecto a ello. Okay. So now what the maritime authorities now need to do is to start planning, because now the decision on Vetus going into SOLAS was taken in this year. So, and it will become in force from 2028 in the amendment in the new SOLAS convention that will be deployed by then. So our recommendation is that the maritime authorities now start making plans for early pilot projects. We are doing pilot projects already with our customers all over the world. It's very mature in Japan and some parts of Asia. We are also getting up and running here in Europe now. And the target, of course, is that we need to be able to have the operational setups ready, because we have, as maritime authorities, we have asked all the ships to have this ready by 2028. So we also owe them that we are ready as maritime authorities to be operational by 2028. Of course, it will be a gradual ramp up of new services, coastal network installations, and the satellites that will support the bigger oceans. But we need to get started right now. James. Ya. ¿Cuándo implementar? Es lo que se viene, es lo que habíamos conversado, y esto está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que esto, el 2025, ya la OMI decidió incorporar esta tecnología al convenio SOLAS para que comience a entrar en servicio ya a contar del año 2026. O sea, estamos al lado. Y para que empiece a ser en forma obligatoria a contar del año 2028. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene en este caso Lars para toda la gente que nos está acompañando? Es comenzar a planificar, comenzar a proyectar cómo vamos a enfrentar todas estas exigencias, porque no estamos hablando que son invitaciones de la OMI, sino que son exigencias que establece la OMI y cómo las vamos a implementar. Cómo vamos a implementar nuestras estaciones costeras, cómo vamos a establecer nuestra capacidad para desarrollar o transmitir estos datos, la capacidad para recibir también esos datos, cómo vamos a comunicarnos también con los buques, cómo nos vamos a comunicar con los satélites, hasta con qué tipo de proyección necesito yo. Entonces, es algo que se viene, algo sobre lo que hay que empezar a planificar, algo sobre lo que hay que empezar a actuar, porque las fechas ya están muy próximas y básicamente es lo que es la preocupación o la sugerencia que tiene Lars para los que nos acompañan. Hay que comenzar a pensar en cómo vamos a implementar esto, porque es un hecho y va. All right. So this was all for this short introduction into Vetus and the new situation with Vetus becoming a mandatory system under SOLAS. We talked a bit about the challenges and the opportunities, and now I would like to hear if anyone has questions. We should have something like 10 minutes for questions in case there's anything you want to ask. Esto es muchas gracias por habernos acompañado. Esto es, no lo estoy despidiendo, cerrando el webinar por lo pronto, me equivoqué. Básicamente son los agradecimientos de Lars por haber estado conectado con nosotros.
para conocer algo más sobre los retos y oportunidades que tiene esta nueva tecnología en el ámbito marítimo y de cómo podríamos ir enfrentándola, y es lo que la intención de este webinar. No queríamos caer en demasiado tecnicismo, sino que levantar una bandera, decir alarma, oye, esto está a la vuelta de la esquina y se va a implementar. Comencemos a pensar cómo lo vamos a hacer. Así que eso es lo que quería compartir con nosotros, y estamos abiertos para abrir el foro ahora a aquellos que quieran hacer preguntas. Yo tengo algunas preguntas. ¿Las ¿Sí? hago en inglés o las hago Si prefiere en inglés, ningún problema. por la primera vez todo? Agatha, could you check if you will hear the next question, please? Yes. ¿Ya? Mi pregunta la voy a hacer en español para ¿En español? Ok. cultura con respecto a temas de seguridad, en particular, para dar un poco de contexto, mi nombre es Alejandro, tengo una empresa que se llama Music y nos dedicamos a la construcción de vehículos de superficie autónomos. Y en términos de seguridad, a mi pregunta, que si bien hay algunas cosas que se evitan con temas de seguridad con respecto a desconectar de IP, hay otras vulnerabilidades que se han visto presentes, sobre todo últimamente, en temas de jamming, spoofing y denegación de GPS, comunicaciones, VHF sobre todo. Sin embargo, acá estamos incluso centrando más información en los mismos canales. Entonces, ¿qué contramedidas tenemos para poder equilibrar esas vulnerabilidades, sobre todo si vamos a tener más? Perfecto. Ya. Tenemos una pregunta súper interesante de Alejandro. Perdón, primero voy a contarlo en español para los que nos están escuchando. Luego hago la traducción al inglés, Lars, para la pregunta. Aquí en Viña del Mar nos está acompañando la presentación en línea, nos está acompañando Alejandro, que está relacionado con los buques autónomos. Y todo esto de la digitalización y el BIDES está muy relacionado con lo que es la automatización de los buques. Y Alejandro nos pregunta cuál es, desde el aspecto de vista de seguridad. Hemos visto que la IS ha tenido problemas de spoofing, hijacking, etc. Y ahora estamos hablando de que el IS 2.0 estamos poniendo más información crítica, o quizá le estamos asignando más tareas críticas a una sola tecnología. Entonces nos pregunta si en realidad esto es seguro o cuáles podrían ser tentativamente las vulnerabilidades. Lars, we have a guest here in Chile. His name is Alejandro. He's working related with the development of mass maritime autonomous surface ships. Yes. And he asking about his worry about, because the AIS has proved that has some weaknesses related with the safety, related with spoofing and hijacking. Now we are talking about AIS 2.0, where we have to take more risk or take more capabilities only with one technology. Could we save that condition or not? It should be pretty safe. And this is the Maritime Connectivity Platform is responsible for that part. So the Maritime Connectivity Platform has been developed according to the exact same principle as your NetBank. So it has digital signing of all data that goes through the system, so you can be absolutely certain where the data came from, who sent the data. Did it come from the Maritime Authority, or did it come from someone you don't know? If you don't know the sender of the information, you should of course not be using it. And it's true. It's a big problem today because using virtual ATONs today in the AIS system is highly insecure and very vulnerable to spoofing. But this will be fixed with the combination of VIDES and Maritime Connectivity Platform. Lo que nos comenta Lars es que esta vulnerabilidad que hacíamos referencia recién, que presentaba el AIS de primera generación, estaría cubierta o ya estaría solucionada respecto a con el AIS 2.0,
puesto que la plataforma de conectividad marítima tiene una forma de verificación del envío de la información. El principal problema que teníamos con la IS de primera generación es que uno enviaba una información, otro la recibía y decía, ya, yo soy James, yo soy Pedro, check. Pero no sabíamos efectivamente quién era el que estaba originando esa información y quién la estaba recibiendo. Este problema viene a ser solucionado con la segunda generación de la IS, con esta plataforma de conectividad marítima, porque tiene un sistema de verificación de identidades punto a punto, en el cual le otorga mayor fortaleza a la conexión, y por todas las otras capacidades que nos ofrece el BIDES, que estamos hablando de otros mecanismos que no vamos a entrar en detalle ahora, pero desde ese punto de vista, este problema de inseguridad o vulnerabilidad que podría afectar a los buques autónomos sería solucionado. En el caso del COVID, ya mi integración de servicio tiene la misma vulnerabilidad. Exacto. Si gustas, podemos seguir ahondando en la pregunta después sí, porque está súper interesante. No sé si alguien, Agatha, that was the question here in Chile. We can continue with that question because it's very related with the mass autonomous surface ships, and as you know, it's related with BDIS. So we will continue with that question later if you agree. But James. he is satisfied with the answer. Okay. Do we have any other questions, maybe from some of the people online? There was a hand before. Was that Juan Pablo? I think it was Juan Pablo. Yes. I just want to make a precision about how to converge all these agendas and technologies for 2030. I will say it in Spanish, if you allow me, and then we can translate in English. Yes. Ok, vamos a platicar un poquito acerca de cómo convergen todas estas agendas, tanto de la IMO, tanto de la OMI, de SOLAS, de IALA, de IHO, para el 2030. La digitalización de la navegación es un hecho, se tiene que dar, se tiene que hacer de forma segura. El tema de digitalización nos conlleva a un tema de inseguridad. Entonces también hay que hacer un esfuerzo muy grande en el tema de ciberseguridad, y precisamente Sternula nos brinda una buena solución, justo lo que decía Lars y James hace un momento, porque se necesitan ciertas etiquetas para la transferencia de información. Es el primer paso a la seguridad. Tanto el estándar S100 como el e-navigation, como la obligatoriedad del cumplimiento de SOLAS para el 2028, todo se va dando en etapas, todo comenzando en 2026, y tenemos una transición prácticamente para el 2028 de la utilización del BIDES, para el 2029 del estándar S100, y para el 2030 la navegación electrónica debe ser completa en todos nuestros sistemas. Entonces, hay muchas preguntas, va a haber muchas preguntas, va a haber mucha información que no está definida en esta presentación. No sé si tengamos el tiempo suficiente para contestarles a todos aquí, pero pueden escribirnos, pueden comunicarse con James, conmigo, con Lars o con Agatha, y podemos brindarles toda esta información, que posiblemente va a haber muchas dudas después de esta presentación, y podemos brindarles la información, decirles cómo se hace la conectividad, cuáles son los siguientes pasos que se tienen que dar. Hay una fórmula ya específica para cómo dar solución a todas las necesidades, tanto de navegación como en tierra. Entonces, solo quería hacer esta precisión para todos aquellos que están haciendo su primer contacto con el tema de cómo solucionar los retos a la navegación electrónica y los componentes que lo acompañan. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta que quiera realizar ahora, o como le dijo Juan Pablo, están abiertos los canales para que contacten a Lars o que nos contacten a nosotros para ir ayudándolos y ofreciéndoles más información. Yo tengo una pregunta aquí en el sitio. Sí, desde el punto de vista de las administraciones marítimas, ¿cómo se ve la figura de esta implementación, considerando que no todos los buques son SOLAS y que opera una inmensa flota de buques pesqueros, deportivos, costeros,
que sí se comunican con la autoridad marítima, que sí portan AIS a bordo, pero que no están obligados a cumplir con esta norma del BIDES. ¿Cómo ven la figura que va a tener que implementar la autoridad marítima? Tendrá que tener sistemas duales del sistema antiguo, AIS, y además AIS 2.0. ¿Cómo se piensa, cómo se ha pensado esa problemática que se viene? ¿La quiere mantener en inglés ahora, Almirante? ¿O? Dale, Okay. Yeah, we have a question from an admiral who has a head of the Directorate of Safety and Maritime Operations. He's a former head of the Safety and Security Operations. He is asking about the transition from AIS 2.0, 1.0 to the second generation, regarding all the ships that some of them are not compulsory to have AIS 2.0 on board, and Which are not sold. Because they are not SOLAS ships. So it would be necessary to have one device for receive AIS 1.0, and I should have on board another device for 2.0. That's the question. No. So the short answer is no. You will have only one. So all the equipment providers currently have a roadmap on the transition from AIS to AIS and VIDES. So in the case of Saab, we already saw the R6, and that is the successor of the R5. So the old Saab R5 was AIS only, and the R6 is AIS including VIDES. And we know that the big equipment providers from Japan, JRC and Furono, they are already marketing that they have upcoming VIDES products. And it will be the same for all the AIS equipment providers. In 5 years from now, I believe it's going to be impossible to buy an AIS transceiver which does not support VIDES. But my question is, the second generation will receive transmissions from devices with the AIS 1.0? Say again. The AIS 2.0 will be, if I have on board a 2.0 version of AIS, yes, I will receive transmission from the first generation? Yes. So the old AIS, okay, part of the new AIS, or part of VIDES, it's included in the VIDES specification, in fact. Thank you. Yeah, la pregunta que le hicimos a Lars iba orientada respecto a cómo se va a lograr esta transición tecnológica entre buques en los cuales es obligación tener el AIS a bordo, con aquellos buques que no es obligación tener el AIS. Y en ese contexto uno podría pensar, a lo mejor, tengo que tener un receptor de AIS 1.0, debería tener otro hardware para el 2.0, y no, la respuesta es no. Si yo tengo un AIS 2.0 a bordo de mi buque, perfectamente bien voy a poder recibir toda la información de una AIS de primera generación. Solamente que, claro, voy a encontrar restricciones respecto a si yo quiero comprar esta tecnología y la quiero instalar a bordo. Me voy a estar perdiendo de todas estas bondades, estas capacidades nuevas tecnológicas, como ocurre con todo lo que es tecnología. Pero básicamente es una transición que se pretende que se vaya haciendo muy suave en cuanto a en el tiempo, en el espacio, pero respecto a la capacidad tecnológica no deberíamos tener un impacto de que se me corten las comunicaciones y mi equipo no sirva más, porque estos equipos de segunda generación son compatibles con las transmisiones o la comunicación de los equipos de primera generación. And if I can add something, with the old AIS system, it's also less than 100,000 vessels that have to carry AIS, all the SOLAS vessels. But if you look at the statistics, it's around 500,000 vessels that are sailing around with an AIS. So people also buy AIS because it's nice to get the extra safety you get by people knowing where you are. And the same will happen for VIDES.
Sí, hay que considerar también que la masa de equipos que tenemos instalados mayoritariamente son los equipos de primera generación. Obviamente los equipos de segunda generación recién están apareciendo en el mercado y se están instalando a bordo, así que eso también obliga a esta transición tecnológica y transición de capacidades. No se trata de hacer un blackout de comunicaciones y afectar de esa forma la seguridad, así que está cubierto. Una pregunta para ti, si quieres la estructura. ¿Existen ya aprobados por la IMO cursos de capacitación de esta tecnología en las diferentes, del S100, del BIDES como tal, y de todo lo que es la arquitectura para entenderlo, sobre todo las instalaciones a bordo? Y la segunda pregunta es un poco lo que decía el Ernesto Sola, está relacionado con aquellos buques que hoy día no tienen la necesidad ni la obligación bueno, no son solas, o que no tienen la obligación de llevar AIS. Esta nueva decisión de la OMI podrá ser extensivo a un mayor universo de buques o se va a mantener la misma restricción actual. Tengo dos preguntas súper interesantes de uno de nuestros invitados aquí en el sitio. Primero first I will go in Spanish and later to English, Lars. Tengo una pregunta muy interesante de uno de nuestros invitados aquí en Viña del Mar y que hace referencia a dos aspectos. Primero, sabemos que existen cursos que habilitan para todo lo que es esta tecnología de AIS y S57 en el caso de lo antiguo de hidrografía. La pregunta es si alguien conoce o sabe si existen este tipo de habilitación de cursos con un visado de las respectivas autoridades en ese aspecto. Y lo segundo era, mi guante... El universo de buques que actualmente... Sí, considerando todas estas potencialidades que son mucho mayores respecto a la segunda generación, ¿habrá alguna postura de la OMI de tratar de diversificar esto o hacerlo exigible a mayor cantidad de buques? Lars, I have two questions. Do you know if any organization is developing courses related with S100 or BDES in order to make a comparison with previous certifications or courses related with the S57 or AIS first generation? We do not have a VIDES course now. We will not be the ones doing S100 courses, but there I'm quite sure that there will be courses held by either IHO or some of the companies that are very active in IHO. We are not so active in IHO. We are following what's happening in IHO. We are implementing services according to IHO, but we are not the one that will be doing S100 courses. But for VIDES, we have considered doing VIDES training, and we could set something up if there's a need, and if there's a group that would like to have VIDES training, we can organize that. Respecto a la primera pregunta, sí, al parecer hay una carencia en este momento respecto a lo que es el desarrollo de cursos de S100 y BIDES, así que sí, pueden haber organizaciones que quizá lo estén haciendo, pero no tenemos la información exacta y podría ser una falencia que tenemos en este momento. The second question is related as considering that the capabilities that the AIS 2.0 has, do you think that IMO could analyze the option to improve or to extend this requirement to more ships regarding their size? Oh, yes, I would think that, but it's something that will happen if it becomes very popular. If it turns out that the maritime authorities sees that the ships that have VIDES on board are generally much more safe, then IMO will act. So they will tend to act based on how many services are available, how important are those services, and then they will make a decision. But it's a very long process. Sí, respecto a la segunda pregunta, es un proceso de hacer extensible esta exigencia
emergencia de la IS 2.0 a otro tipo de buques, sí, podría ser una opción. Es un proceso mucho más largo, pero esto se va a ir a lo mejor allanando una vez que esta tecnología se vaya extendiendo en el mercado. Y Roberto, ¿te parece que lo conversamos por internet? I think that's, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, o si no, para dejarlo en libertad de acción y continúen sus actividades después de este webinar. James, Don Arturo, Don Arturo, ¿lo podemos ver en interno? ¿Lo vemos en interno? James, tengo una pequeña aquí contribución. Veo que hay mucha necesidad de entender bien lo que es el S100. Podemos hacer después un webinar de S100 para explicar cómo se combina toda la tecnología y cómo soluciona S100 mucha de esta tecnología en buques y en tierra. Perfecto. Me gustó, te cobro la palabra después, Juan Pablo, entonces. Y que dejamos desde ya todos invitados a seguir profundizando esto, cómo se empieza a combinar todo esto que parece sencillo. Cuando uno habla de digitalización, uno a veces lo toma solo como ventanilla única, y existen una serie de elementos más que van apareciendo a usar lo que es de digitalización marítima. Y claro, me parece súper interesante abordar en una sola presentación, y yo creo que más que una, el concepto del S100, todos los otros servicios que están asociados, etcétera, y profundizar también en todas las aplicaciones prácticas, que es una presentación que tenemos lista también, respecto a todas estas dudas que se están generando. ¿Y podría hacer esto? ¿Y tendré la capacidad de hacer esto? Es una presentación que ya tenemos listo y que las vamos a compartir luego con ustedes, y los vamos a dejar obviamente invitados a esta actividad. Así que gracias, Juan Pablo, por la oferta. Te cobro la palabra después y lo coordinamos ahí con toda la gente que nos está acompañando. Lars, we don't have more questions at this moment. We have a lot of questions, but I think that according to the time that we have ahead, we will finish the webinar at this moment. So I want to say thank you to you for your presentation. Thank you for all the Sternula team. Agatha, thank you for your support. We will stay in contact. Yes, thank you very much. It was a big pleasure to be in South America for one afternoon here. Yeah, stay in touch, reach out if you have questions, and we will send the presentation and other information to you. Thank you. A nombre de Lars, muchas gracias por habernos acompañado en este webinar. Fue un agrado estar en Sudamérica acompañándonos por lo menos en forma electrónica y remota. Así que quedamos atentos a apoyarlos, a contestar otras preguntas, etcétera. Sigan la página de Sternula, pónganse en contacto con ellos o me contactan a mí a través de LinkedIn, y podemos ir generando otras instancias de comunicación y de instrucción, porque el desafío de la digitalización marítima es muy amplio y las fechas están a la vuelta de la esquina. Así que en nombre del equipo, en nombre de Lars y del equipo de Sternula, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también por el soporte técnico desde Dinamarca y el soporte también técnico desde México. Así que desde Chile, desde Viña del Mar, Chile, un abrazo, muchas gracias y estamos en contacto.